Hola, chicas, ¿qué tal? Vamos a seguir con nuestras sesiones sobre este tema de la antigua Grecia. Acordaos todo lo que hemos ido viendo hasta ahora, empezando, como siempre, por el medio geográfico, cuando vimos las distintas etapas de la historia de la antigua Grecia. En las últimas clases vimos tanto las civilizaciones prehelénicas, por así decirlo, que eran la época minoica, la micénica y la época oscura. Y justamente en la última sesión vimos la época arcaica. Acordaos que la época arcaica se caracterizaba por dos cuestiones: el desarrollo de las polis y el comercio y la fundación de colonias en el Mediterráneo. Estas dos cosas que vimos el otro día, estas dos características de la época arcaica, van a ser importantísimas para entender lo que voy a explicaros en esta época clásica, ¿vale? Porque de todas estas características se saldrán las consecuencias que provocarán las grandes transformaciones sociopolíticas y económicas de Grecia en la época clásica. Mira, en este momento de la época clásica van a destacar sobre todo dos grandes civilizaciones, o dos grandes polis. Por un lado, Atenas y por otro lado, Esparta. Aunque convendría analizar las dos por igual, en este caso he preferido que nos centremos solo en Esparta, analizando el largo camino de construcción de la ciudadanía y sobre todo los primeros intentos de democratizar la sociedad. Como decía, en la época arcaica se producían dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas era el surgimiento de las polis, que recordad que eran, por así decirlo, no era la ciudad, sino que era el conjunto de derechos y de deberes que tenían los habitantes de un territorio determinado. Ese territorio estaba constituido por la ciudad y también constituido por el campo, o por los campos de cultivo que la rodeaban. Básicamente era un estado de ciudadanos. Este concepto, tal y como vimos en las anteriores sesiones, es importantísimo. El elemento clave de la época de la civilización griega y el elemento clave de las polis era la existencia de ciudadanos. Suele decirse que no hay polis sin politai, es decir, que no hay ciudad sin ciudadanos. Ahora bien, ¿qué era lo que te definía como ciudadano? ¿Cómo llegabas a ser ciudadano? Pues recordad, como dije, la posesión de tierras de cultivo que estaban a las afueras de la ciudad, como vimos en la anterior sesión en la foto. Por tanto, esta posesión de tierra era la única fuente de riqueza y la única fuente y lo único que te garantizaba ser ciudadano y por tanto tener poder político. Si no tenías tierra, ni eras ciudadano ni tenías poder político. Que esto era lo que ocurría con las mujeres, con los esclavos, con los extranjeros. Solo tenían poder político aquellos que tenían tierra. ¿Y quién tenía tierra? La aristocracia. Por eso, en la época arcaica decíamos que estaba caracterizada por que los aristócratas gobernaban las polis, es decir, estaban caracterizadas por los regímenes aristocráticos. Estos aristócratas gobernaban la polis desde distintas instituciones, desde el consejo o desde la asamblea. Y siempre no gobernaba uno solo, sino que gobernaban tanto en los consejos como en la asamblea, se reunían varios o todos. Estos regímenes aristocráticos propios del siglo VII se caracterizarán por una cuestión. Aparte de por este dominio aristocrático, se caracterizarán también por el desarrollo del comercio y las colonias. ¿Qué provoca ese desarrollo del comercio de las colonias? Que van a surgir nuevos ricos, que todos aquellos que se dedican al comercio van a empezar a enriquecerse. Ahora bien, esto va a generar un problema. ¿Qué problema? Pues básicamente que surgen nuevos ricos destinados al comercio, pero que son ricos y no tienen tierra. Por tanto, no pueden tener políticos, o sea, no pueden tener poder político, que es lo que ellos quieren. Ellos dicen, ¿por qué un aristócrata, si tiene el mismo dinero que yo, tiene poder político y yo con el mismo dinero no tengo poder político? Pues yo quiero ser igual que el aristócrata. Quiero también tener poder político para poder decidir sobre mi destino. Esto va a provocar una serie de tensiones sociales, ¿vale? Una serie de revueltas sociales y de tensiones
que van a acabar dando lugar en torno al año 600 a.C. al fenómeno de la tiranía, que es el gobierno de un solo hombre que se hacía con el poder mediante un golpe de Estado. Es decir, estaban hasta las narices de la aristocracia y acababan un solo hombre apoyado en el ejército, acababa por dar un golpe de Estado y echar a los aristócratas y tomar el poder. Este hombre generalmente solía ser aristócrata, pero prefería gobernar por él mismo. Sería algo parecido a lo que hoy en día llamaríamos un dictador, aunque no necesariamente con el sentido negativo que tiene en la actualidad, porque generalmente estos aristócratas que daban un golpe de Estado y que se convertían en tiranos, gobernaban apoyados en el pueblo, ¿vale? Aunque esto se da en un principio, luego posteriormente gobernarán solo haciendo uso de la fuerza. Y por eso, por gobernar haciendo uso de la fuerza y no gobernando con los ciudadanos, al final estos regímenes tiránicos acabarán por derrumbarse, dando paso a los regímenes democráticos. ¿Cómo se produce esta transición entre los regímenes tiránicos y los regímenes democráticos? Pues gracias a varias reformas legales. A Dracón, varios legisladores como son Dracón, Solón y el más importante que es Clístenes. Mirad, por ejemplo, Dracón estableció una nueva ley por la que la ciudadanía ya no era por linaje, es decir, ya no era ciudadano porque heredabas tierra de tu antepasado aristócrata, sino que ahora era ciudadano por el nivel de renta. Es decir, ya no hacía falta la tierra para ser ciudadano. Ahora era ciudadano por el dinero que tenías, no por si tenías tierra o no tenías. Y también abolió la esclavitud por deuda. Aunque el más importante será Clístenes, ¿vale? Que estableció dos cuestiones básicas. La primera, una que llamamos isonomía, que es que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Es decir, si tú cometes un delito, te van a juzgar a ti igual que a un aristócrata. Ninguno de los dos tiene privilegio a la hora de ser juzgado ante la ley. Y por otro lado, establecerá el concepto de soberanía. ¿Qué quiere decir soberanía? O sea, la soberanía de todos los ciudadanos varones adultos. Pues que todos los ciudadanos varones adultos pueden participar en las decisiones políticas. Ahora bien, ya sabemos que para ser ciudadano necesitas un nivel de renta determinado. Si eras pobre, como si eras muy muy pobre y no tenías renta, no podías ser ciudadano. Conviene señalar que el gran apogeo de la democracia en Atenas se dará con Pericles, que es este que tenéis aquí en la foto, en la estatua que tenéis en la foto. Pericles en Atenas en el siglo V, que de hecho el siglo V se conoce como el siglo de Pericles, instaurará la democracia radical. ¿Democracia radical por qué? Pues básicamente porque introduce conceptos muy novedosos. Introduce, por ejemplo, que los cargos públicos, en vez de ser por elección de gente que se presenta, sean por sorteo. Entre todos los ciudadanos se hacía un sorteo y a quien le saliese ocupaba un cargo público. Ya fuese un aristócrata muy rico, ya fuese un comerciante o ya fuese cualquier otro varón adulto. Y también establecerá un concepto radical e importantísimo que es la paga o un sueldo por ocupar un cargo político. ¿Por qué este concepto es muy radical? Pues mirad, chicos, muy fácil. Porque si para dedicarte a la política, si la política, al ocupar un cargo político no recibes un sueldo, solo pueden ocupar ese cargo político quienes tengan dinero. Porque si van a hacer ese trabajo sin cobrar, pues quien no tenga dinero no lo ocupa. Pues Pericles establece una paga obligatoria para todo aquel que ocupe un cargo público, un cargo político. Por eso, ahora podrán ocupar ese cargo político los aristócratas, los comerciantes o los ciudadanos normales. ¿Vale? Aunque es verdad que la democracia, aunque se dice que alcanzó su mayor apogeo con Pericles, es verdad que la democracia tenía muchas limitaciones, como veremos ahora más adelante. Una de ellas, por ejemplo, la del papel de las mujeres, que lo veremos ahora un poquito más adelante. Más cosas destacables de la época clásica. La vida en la poli. En la poli griega, ya el otro día vimos qué era y cómo se componía. Y hoy simplemente quiero enseñaros las características básicas de la poli, que es que tenía tres zonas. Tenía una zona baja, que estaba amurallada, con calles estrechas, sin pavimentación, y era donde estaba el ágora, el teatro, el gimnasio, los estadios, las viviendas, que sería toda esta zona, ¿vale? Donde vivía la gente. Luego tenía una zona alta que se llama Acrópolis, que es donde estaban los templos principales. Y por último tenía
alrededor unos campos de cultivo que era donde estaba la población libre. Mira, el otro día os puse una imagen que se veía mejor. Aquí tendríamos los campos de cultivo donde vive la población libre. Tendríamos la parte baja de la ciudad donde está el gimnasio, el teatro y demás. Y por último tendríamos la parte alta o acrópolis donde se encuentran los templos. Por último, como decía, conviene señalar que aunque la democracia en Atenas alcanza su cenit con las reformas de Solón, Clístenes y Pericles, nunca es una democracia completa. ¿Por qué? Porque es una sociedad patriarcal, que está dominada solo por hombres. Las mujeres no tenían ni derechos políticos ni derechos jurídicos, trabajaban en casa, excepto las aristócratas que no trabajaban. Aunque, por ejemplo, en Esparta era un poco más diferente, puesto que las mujeres tenían más derechos y libertad. Pero en Atenas, como decía, las mujeres carecían por completo de derechos políticos y de derechos jurídicos. Sin más, hoy terminamos este apartado y ya el próximo día daremos la siguiente época, que es la época helenística. Espero que, como siempre, que este vídeo haya servido